can say where the road goes, where the day flows, only time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Herrera y hoy estamos una vez más entrevistando a un gran profesional. Esperemos que sea de su agrado esta entrevista y que conozcan un poquito más de la persona que hay detrás de este gran maestro, de este gran psicólogo. Contamos con la presencia del psicólogo Eduardo Laurens del Sordo Yazan. ¿Qué tal, maestro? Hola Emanuel, buenas tardes. Qué gusto saludarte y agradecer a ANMET esta invitación a este podcast, que por lo que veo ya tienen una serie bastante intensa y pues con gusto participar con ustedes compartiendo algo de mi vida y de mis experiencias. Muchísimas gracias, maestro. Yo he escuchado mucho de usted. Entre lo que más he escuchado es los cursos que ha dado aquí como labor social con nuestros oyentes, que son los miércoles gratuitos. Así es, mira, he tenido la oportunidad de conocer a ANMET a través de otras relaciones del área de la psicología y la psiquiatría, y de esta manera me han invitado en varias ocasiones a compartir algunos pequeños cursos, sobre todo estos miércoles que están ustedes favoreciendo a algunas personas en situaciones complicadas, de duelo y todo ese tipo de cosas. Entonces hemos estado compartiendo con ANMET en varias ocasiones y pues me ha sido muy satisfactorio poder entregar algo de mis conocimientos que tal vez no sean los máximos, pero lo hacemos con mucho gusto. ¿Qué tal los grupos? ¿Cómo le ha ido con los alumnos o alumnas? ¿Ha habido una buena recepción por parte de ellos? Fíjate que qué bueno que preguntas esto. He tenido buena retroalimentación en varias ocasiones por parte de ellos. Parece que les ha servido de mucho la información y sobre todo las partes prácticas que hemos trabajado con ellos en ANMET. Yo en lo particular soy muy aficionado de llevar a la práctica los conocimientos. La teoría nos sirve, sin embargo, en psicología lo que más nos ha funcionado, y en mi experiencia eso lo puedo decir, la praxis es lo que da los grandes resultados. Y con los alumnos de ANMET en particular, hemos tenido varios resultados muy positivos. Algunos de ellos han logrado resolver situaciones bastante conflictivas que a la fecha me han retroalimentado de muy bonita manera, la verdad que sí. Y luego, maestro, han habido, creo que los alumnos que hubieron en el en el primer curso han venido al segundo curso. ¿Por qué cree que sea eso? Que le den seguimiento a sus cursos. Híjole, es muy padre esto. Una de las maneras en las que yo valoro los resultados que voy teniendo cuando doy talleres, aparte de trabajar con ANME, trabajo en la Escuela de Psicología, como ya lo bien has dicho, en la Facultad de Psicología de la UAS. Tengo una característica: cuando doy talleres que duran más de 2 días, yo evalúo el nivel de aceptación en función de la asistencia. Sí. Si el primer día van 10 y el segundo día van los mismos 10 por lo menos, es una buena señal, Sí, señal de totalmente. que está funcionando. Me ha pasado inclusive que el segundo o tercer día van más personas, porque los mismos alumnos del primer día invitan a otros adicionalmente. Sí. Y la verdad es que es muy halagador poder sentir que le está funcionando a la gente. De alguna forma lo que estamos haciendo da resultados. Sí, maestro, pues yo me dedico a la publicidad. Cualquier foto que vea en Facebook, normalmente la subo yo. Y pues sus grupos son amplios, hay mucha asistencia y eso quiere decir pues que es un gran profesional. Bueno, yo como le digo, yo le he conocido como, pues primero en los carteles, luego en constancias, después aquí de manera presencial con los cursos, que he escuchado que viene a dar clases, pero no conozco a Eduardo de una forma más cercana. Es la primera vez, creo, que nos vemos. Entonces yo lo conozco un poquito de fuera. Pero las personas que ya conocen al maestro, al psicólogo, no conocen la parte de su persona. Entonces cuénteles por favor a nuestros oyentes quién es Eduardo el Sordo. Híjole, qué buena pregunta. Una de las preguntas que en clase generalmente hago para abrir y sobre todo para romper un poco esto del hielo, ¿no? Sí. ¿Quién soy? Una historia larga de contar. 57 años de edad no se dicen fáciles. Han vivido muchas cosas. Este cuerpecito que todavía se mantiene bastante bien, gracias a Dios. Bueno. De buena salud. Sí.
Curiosamente yo no soy de Mazatlán, soy de la ciudad de Durango, Durango. Y ya tengo 24 años en Mazatlán, ya me puedo considerar pata salada. Al final de Perfecto, cuentas, ¿no? bienvenidos a esta gran familia, ¿verdad? Me ha ido muy bien en Mazatlán, me han recibido, la verdad, con brazos abiertos. Creo que en parte porque he trabajado un poquito bien. Y la verdad es que, ¿qué te puedo yo contar de mí? Venir de las ciencias duras, yo soy originalmente ingeniero industrial en electrónica, egresado del Tecnológico de Durango. Venir de las ciencias duras y luego incursionar en el área de informática por muchos años. Sobre todo en esa parte de la integración de grupos de comunicación informática, Sí. me permitió conocer a los seres humanos en otra área, Sí. en su área personal, en su área humana. Y de una u otra manera, yo siempre he pensado que la vida nos va llevando a donde debemos estar. Me permitió la vida incursionar en el área de la psicología a través de mi doctorado, y con eso me di cuenta de muchas cosas que yo ya había aprendido en la parte práctica. La parte práctica de conocer al ser humano desde su esencia, eso es lo que soy. Un ser humano que se relaciona fácilmente con otros seres humanos y que logra conectar. Me he sentido conectado con muchas personas. Creo que eso es lo que me hace un poquito diferente a otras personas, que logro conectar fácilmente, empatizando y sobre todo descubriendo quién es desde la otra persona el ser humano que está detrás. Sí. ¿Qué te puedo contar de mi vida? Bueno, he andado de aquí para allá, como dice la canción. Anduve en varias ciudades, en todas ellas aprendí muchas cosas, pero en Mazatlán particularmente he aprendido que la vida no es fácil, es difícil, pero es muy bella. Y creo que muchas de las canciones mazatlecas o inclusive las de banda nos dicen algo de esto, ¿no? Sí, sí. He aprendido a relajarme un poco, era un poquito más duro desde las ciencias duras, era un poco más duro como ingeniero, y he ido aprendiendo a flexibilizarme, a relajarme y sobre todo a disfrutar mucho de la vida. Disfruto cada momento, cada cosa que me pasa la disfruta uno hasta en lo más triste. Así que en pocas palabras ese podría decirte que soy yo, un ser humano que se va reconstruyendo día con día y que aún con sus propios errores en el día a día pues vamos encontrando cosas muy agradables, cosas muy bellas. Muy bien, qué gusto escuchar todo esto y más que pues que Mazatlán lo recibió con los brazos abiertos. Creo que tenemos a personas muy cálidas aquí, nos distinguimos por eso y qué bueno que usted se sienta cómodo. ¿Es hermano usted? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene hijos? Cuéntenos un poquito de eso. En cuanto a la familia, soy hijo de una familia grande, una familia de la vieja guardia. Mis hermanos, la mayoría están en Durango, por ahí una de mis hermanas en Houston. Somos 7 hermanos, la mayoría hombres, 5 hombres, 2 mujeres. Sí. Curiosamente yo soy el del medio, o sea, ahora sí que sí, soy el claro. sándwich. Sí, sí. Psicológicamente tiene su significado, lo sabemos muy bien. Ajá. Tengo curiosamente 2 hermanos y una hermana, mayores que yo. Luego sigo yo, de 57 años, y luego curiosamente 2 hermanos y al final una hermana. Ok. Así que soy el sándwich perfecto, ¿no? Sí, sí, claro. Mis padres ya hace algunos años ya fallecieron, pero me dejaron un buen legado, un Sí. buen aprendizaje. Curiosamente los 2 maestros de inglés. Mi madre fue maestra de aquí del Cebetis 51 por algunos años. La maestra Hassan, muchos la conocen, que por cierto pues mucho me enseñó también de psicología, porque las madres de aquella época eran muy buenas psicólogas, Sí. sin escuela decimos nosotros, ¿no? Ok. Y 2 hijos, una hija de... Ay, las mujeres luego no quieren que uno diga Sí. las edades, ¿no? Pero Vamos a ponerle un pi para que no sí, se agüiten. por ahí lo grabas, ¿no? Lo sellas. No, mi hija está ahorita en el área de desarrollo del yoga. Ella es arquitecta y se desarrolló en un tiempo en el diseño de interiores y algunos muebles, pero se casó con el yoga. Y es algo muy curioso, lo comento con todas sus palabras, porque a mí lo que me hizo entrar en una sintonía diferente fue precisamente el yoga, Sí. que lo conocí por allá hace algunos años, ya más de 40 años. Sí. Y yo me entusiasma mucho la filosofía del yoga. Y ahorita pues estoy muy contento con ella porque está desarrollándose mucho en esa área. Se dedica a dar clases de yoga y al desarrollo del yoga. Y un hijo que precisamente está en el área de animación, 26 años.
Ambos nacidos, bueno, ella en Durango, él en Ciudad Juárez. Te comentaba, anduve por aquí, por allá, algunas ciudades que conocí, pero los dos viven aquí actualmente. Y pues un matrimonio bastante largo, que por algunas razones se tuvo que terminar, pero bueno, estamos reconstruyéndonos en el camino, ¿no? Como Así siempre. es. ¿Usted se los trajo a vivir para Mazatlán? ¿Les dijo, hey, aquí está padre, hay playa? ¿O cómo vinieron también para acá? Uno de Ciudad Juárez, Durango. Estaban muy chicos, yo tengo 24 años aquí, así que la niña tenía en aquel entonces 5 años y él 1 o 2 años. Así que pues no les pedí permiso, la verdad, les dije, Ok. no, vámonos para allá. Sí. Es bien curioso, mi madre vivía aquí en aquellos años, en el 2000, 1999 para ser exactos, Sí. y me invitó de vacaciones. Yo tenía un periodo así como que me quedé sin trabajo en Ciudad Juárez y traía la intención de hacer algún negocio o algunas cosas así. Y me invitó de vacaciones aquí y en aquel entonces empezaba la Autónoma de Durango. Sí. Y me invitaron a participar con ellos. Estuve 3 años, casi 4 años trabajando con ellos en el área de informática, como coordinador de la carrera de informática. Posteriormente me dieron la oportunidad de entrar en la UAS, ya hace 23 años. Y desde entonces estoy en la UAS, obviamente, en diferentes áreas. Estuve en la escuela de informática, estuve en el área de cultura, estuve como responsable del teatro 3 años, después en Torre Académica impartiendo cursos y diplomados en diferentes áreas, en aquel entonces principalmente en el área de informática, pero poco a poco me fui metiendo en el área del desarrollo holístico. Sí. Y cuando hago mi doctorado en educación humanística, encuentro lo que yo estaba buscando desde hace muchos años, ¿no? Todo aquel conocimiento teórico que me hacía falta para la praxis que yo estaba llevando a cabo, ¿no? Así que 23 años en la UAS me han dado más de 15 años de desarrollo en el área de psicología, en el área de desarrollo humano, en el área de terapia gestal, en el área de terapia con enfoque centrado en la persona. Y esto me llevó hace unos 4 años a colaborar directamente ya con la Escuela de Psicología, que me invitaron y afortunadamente hemos dado, creo que, buenos resultados. Sí. Así que pues ellos se tuvieron que venir para acá, aquí se desarrollaron y pues ya su vida la han hecho aquí, ¿no? Llegaron muy chicos, Sí. pero creo que les ha ido bastante bien, se sienten cómodos. Ujú. Mazatlán es una ciudad muy cómoda para vivir, con todos sus problemas y sus situaciones como todas, ¿no? Pero es una buena ciudad, muy, Sí. muy cálida en cuanto a su gente, la verdad. Sí. Muy bien. Mencionaba usted que ya llevaba algunos años laborando en psicología y es por eso y por más razones, ¿no? Que está aquí con nosotros representando la rama de la psicología. Quisiera saber cuál es su concepto personal sobre psicología. ¿Qué es para usted? ¿Qué significa para usted? Uf. Te cuento un poco de mí antes de esto para tener contexto. Adelante. Desde muy chico a mí me llamó mucho la atención la filosofía. Y te decía, estuve inmerso en el yoga, estuve un tiempo con escuelas de los gnósticos y he estado en diferentes escuelas místicas. La filosofía, a final de cuentas, me ha llamado siempre mucho la atención. Y una de las respuestas que yo les doy a mis alumnos es que la pregunta fundamental de la filosofía es ¿quién soy? Sí. Y luego le agregamos de dónde vengo y a dónde voy y toda esta parte filosófica y la podemos desmenuzar con detalle. Bueno, la psicología intenta descubrir quién soy. Sí. Y para mí la psicología intenta resolver el problema fundamental del ser humano. ¿Quién soy? ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy mañana? ¿Quién fui? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de vida? Bueno, en términos rápidos, la psicología es la ciencia que me permite, desde la teoría, encontrar respuestas a las conductas y a los resultados del ser humano. Sí. Me he casado mucho con un concepto gestáltico, que es, somos el resultado de nuestras experiencias y nuestras decisiones. Bien. Y hay teorías muy fundamentadas que nos ayudan a demostrar esto. Sin embargo, eso es lo que es un ser humano, un cúmulo de experiencias, un cúmulo de historias, un cúmulo de vivencias y un cúmulo de posibilidades, un cúmulo de ideas que en un momento dado pueden llevarse a cabo con la simple capacidad de decidir. Entonces, para mí la psicología es esa herramienta que me permite decirle al otro, mira, aquí está esto, con esto puedes crecer. Ok. Al final de cuentas,
La psicología es el mecanismo que me ha permitido a mí ayudarle a algunas personas a salir de su zona de confort, a enfrentarse consigo mismos, con sus miedos y expandir la zona de confort, entrar en lo que yo llamo la zona mágica y luchar contra esas emociones que están internas en esta lucha diaria de el ser humano, a final de cuentas, ¿no? Es padrísimo. Para mí la psicología es algo genial. Me enamoré de la psicología. Yo estaba enamorado de la electrónica, intentando entender al ser humano desde esta parte que nos lleva ahora, hoy en día, a la inteligencia artificial. Sí. Y creía comprender al ser humano como un ser binario, un cero, un uno. Ajá. Decidir sí o no es fácil, pero cuando te das cuenta que las decisiones son multifactoriales y son multivariables y que son decisiones muy complejas, híjole, ¿cómo llevas esto a una computadora de un sí o un no? Es muy difícil. Sí. Entonces, en lugar de trabajar con computadoras, decidí trabajar con seres humanos, que es muchísimo más, Sí. yo diría, bello, Sí. a final de cuentas. Pues sí, somos muy complejos, pero también la informática, vamos a tomar un poquito de ese tema, cómo ha ido avanzando. Usted nos menciona esta inteligencia artificial, ¿ya vio lo de ChatGPT y todo eso? ¿Y qué le parece todo esto? Creo que algunos 2 años o 1 año empezamos a descubrir eso. Nosotros somos seres pensantes, racionales, pero la inteligencia artificial son más que pues códigos, ¿no? Pero ¿qué tan complejo es esto para usted o cómo lo visualiza usted? Fíjate que qué bueno que lo mencionas, Emanuel. Mucho me han cuestionado a mí algunas de mis técnicas. Yo tengo una gran ventaja. Conozco la física. Soy enamorado de la física, del área de la ingeniería de ciencias duras. Y la electrónica es parte de la física. La electrónica nos ha dado muchas herramientas, muchas, pero ha aprendido del ser humano. Y ahora parecería que el ser humano intenta aprender de la electrónica o de la computación o de la informática. Y no, estas cosas van juntas, van de la mano. Hemos entendido los seres humanos que cada evolución del ser humano da un resultado en herramientas nuevas Sí. o en capacidades nuevas de la humanidad. Y esas capacidades nuevas hacen que el ser humano evolucione. Ujú. Así que, contestando un poco tu pregunta, ¿cómo se relaciona esto de la inteligencia artificial con el ser humano? Caray, son herramientas que nos van a facilitar mucho la existencia y que nos van a permitir evolucionar a grandes pasos. Si revisamos yo empecé con la computación en el 90, cuando quien tenía una computadora era una persona Sí. fuera de serie, Ajá, no era con poder fácil. adquisitivo. Así Sí. es. Hoy en día casi todos tenemos una computadora en la mano y tenemos acceso a la información. La usamos unos de un modo, otros de otro, pero todos aprovechamos esta información y eso nos hace evolucionar, nos Sí, hace sí. crecer. Hay gente que no está muy de acuerdo en el uso de la computación como una herramienta que a veces nos quita ciertas habilidades, Sí. pero nos da otras. Yo empecé a entender al ser humano desde la electrónica Sí. y siempre estuve muy pendiente de, sobre todo las películas y esas investigaciones de ciencia ficción. Hoy en día ya estamos hablando de nanoelectrónica, estamos hablando de la inteligencia artificial permeada por los descubrimientos de la propia psicología. La propia psicología le ha dicho a la electrónica o a la informática cómo aprendemos Sí. con esos estudios de el poder cognitivo del ser humano. Nos ha ayudado mucho a desarrollar ciertos software que ahora pueden autoaprender. Sí. Nos falta mucho, pero no paramos en que en 2-3 años tengamos ya herramientas que le permitan al estudiante avanzar muchísimo más rápido, depender menos del maestro y convertir al maestro en esa guía que más que un portador de información sea un portador de experiencias, Sí. que permita equiparar las experiencias de una generación pasada con una generación nueva. Estas brechas generacionales cada vez se van acortando más. Hoy en día las personas adultas manejamos la computadora casi también como un chaval de 20 años. Nos ha costado más trabajo, claro, pero también estamos inmersos en la tecnología, a querer y no. Sí.
Y es que tenemos que seguir creciendo. Hay mucha gente, por ejemplo, que decíamos que la psicología o ir con un psicólogo era para personas que no estaban bien, bueno, los locos, ¿no? Ponemos comillas, pero ya hemos dicho que todos necesitamos ayuda psicológica. Entonces ha habido una evolución, vamos lento yo creo, porque nos falta esta cultura, al menos aquí en México, de ir con ayuda profesional. Entonces sí, es constante evolución, pero pues ahí vamos, poco a poquito. Sí, mira, la verdad es que la psicología ha ido tomando, sobre todo en México, un auge lento, pero muy seguro. La verdad es que hoy en día hablar de psicología con cualquier persona ya es muy común. Todavía hace unos 10, 15 años cuando yo empecé con esto, algunas personas tenían ciertas reservas al hablar de un psicólogo o inclusive de un terapeuta. Sí, Sobre todo porque no se tenía una certeza de que esto funcionara. Pero dejando de lado las personas que tienen una enfermedad mental grave, todos necesitamos un psicólogo, porque así como requerimos a un asesor que nos dice cómo hacer los ejercicios en el gimnasio, el psicólogo nos dice cómo hacer ciertas prácticas conductuales, inclusive de comunicación o de relaciones personales, que nos pueden ayudar a facilitarnos la existencia. sí, Hace 30 años, ir con el psicólogo era decir que estabas loco, reconocer que estabas un poco loco. Pero hoy en día ir con el psicólogo es algo ya muy natural, como ir a comprar medicamento a la farmacia. sí, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira, hoy en día los psicólogos están incursionando en diferentes áreas, inclusive el marketing, el desarrollo de software, te decía yo, sí, en los deportes, en la parte motivacional en las organizaciones, la parte del desarrollo en las escuelas, del crecimiento infantil. En todas las áreas están sí, en todas. las áreas de la psicología, porque además se han convertido en una ciencia multidisciplinaria, en la que todas las ciencias buscan apoyo y a las que todas le pueden dar apoyo. Sí, Hablamos de nutrición, por ejemplo. El ser humano, al ser un cuerpo, una mente y un pensamiento, lo separamos en tres cosas y no funciona igual. ujú, Los médicos durante muchos años nos trataron como un cuerpo nada más. Hoy en día la psicología ha influido tanto en la medicina que ya se han dado cuenta que la risa cura, que el cáncer es una situación psicosomática y los mismos médicos están reconociendo esto. sí, Hoy en día el ser humano ya no se ve como un cuerpo nada más, se ve como un todo y eso ha hecho un gran cambio. sí, Lo que comemos, decía Hipócrates, es nuestra medicina y nuestra medicina es nuestro alimento. A final de cuentas que el nutriólogo tiene que ver con la psicología, porque si estoy bien nutrido mis pensamientos son sanos, o si mis pensamientos son sanos mi cuerpo está curado, etcétera. Todo este tipo de mezclas entre diferentes disciplinas, el ejercicio, la parte académica, el desarrollo profesional, las relaciones personales, todas tienen una ciencia que es especialista, pero sí. todas confluyen en una sola cosa, el ser humano. Y quien se encarga de estudiar al ser humano es la psicología. Sí. Así que todas las ciencias van para allá, a final de cuentas, ¿no? Sí. Pues que amplia pues toda esta rama, toda la vida se pone en práctica y como usted dice, también se va a poner en práctica en otras áreas pues de la vida, ¿no? Bien sabemos que las páginas web se desarrollan exitosamente cuando hay un psicólogo detrás, porque sabe cuál es el color que hace que tu mente esté despierta y te mantenga en esa página, entre otras cosas, ¿no? Un psicólogo tiene que tener varias herramientas, fortalezas, entre ellos ser perceptivo, ser una persona que escuche, que no juzgue, entre otras cosas que la verdad desconozco. Entonces, dígame usted como profesional, mejor como personal, personalmente, ¿cuáles son sus fortalezas? Varias veces me pregunté eso en mi camino de la vida. Y en cada momento van cambiando, vamos evolucionando. Te voy a contar algo bien curioso. A mí me encanta hablar. Sí. Creo que mis estudiantes lo saben. Y creo que puedo compartir bastante experiencias e historias a través del habla. Más que escribir, me gusta hablar. Sin embargo, hace algunos años, alguien llegó a decirme que hablaba demasiado. Y pensé que no era una
gran fortaleza. Decidí callarme algún tiempo, Ok. hasta que me di cuenta que no, que era una fortaleza. La descubrí como tal y la empecé a poner en marcha. Una de mis principales fortalezas es la capacidad de lenguaje. Y una fortaleza que yo tuve desde muy chico fue leer mucho. Desde muy joven leía libros, sobre todo de los clásicos, que ahora en día me doy cuenta que eran muy, muy permeados de psicología. Psicología a lo mejor no académica, pero que en su momento un leer a, ¿qué te dijera yo? El mío Cid, por ejemplo, o leer a la Ilíada y la Odisea, o leerte a Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, La cabaña del tío Tom, El lobo estepario, un montón de libros que son clásicos, pero que permean un montón de psicología, de formas y conductas, de pensamientos del ser humano, que hoy en día se están utilizando como bases fundamentales, como parte del estudio académico. Bueno, toda esa es mi fortaleza. Otra gran fortaleza que yo tuve fue mi curiosidad por el conocimiento de los conceptos de las palabras. Sí. Una frase que yo uso mucho es: las palabras tienen peso, las palabras nos identifican. Lo que decimos está permeado por lo que somos, y lo que somos está permeado por lo que pensamos. Lo que pensamos lo decimos a través de palabras. Entonces, el conocer muchas palabras y sus conceptos más claros ha sido una gran fortaleza para mí. En el camino, que no lo era, una fortaleza que adquirí fue la paciencia. Hay que ser pacientes. Para ser un buen psicólogo hay que ser pacientes, tranquilos, y dejar que las cosas caigan por su propio peso. Es decir, darle espacio y tiempo a la otra persona para que resuelva en el tiempo que a él le corresponde, no al de uno. Ok. Esa es una gran fortaleza. Otra gran fortaleza que me ha servido mucho es lo que yo llamo la escucha activa. Aprender a escuchar callando mis pensamientos. Sí. Porque de repente, y lo he notado en muchas conversaciones, tú estás hablando y la otra persona ya está pensando en lo que te va a contestar. Ok. Y yo así era, ¿eh? La verdad Ajá. te lo digo, hace algunos años, no te voy a decir cuántos, pero sí varios. En cuanto alguien me estaba diciendo su idea, yo ya estaba pensando en la respuesta. Ujú. Entendí que más que mi respuesta era el aprendizaje que me da el otro. La experiencia que viene desde el otro es lo que me hace crecer. Sí. Y entonces la escucha activa es uno de los elementos que a mí en lo particular me han favorecido mucho. La empatía. La empatía se logra únicamente conociendo personas, viviendo en sus mundos, viviendo sus historias, conociendo sus palabras y conociendo sus sentimientos. Y para eso la única forma es interactuar con las personas. Sí. Podría decirte una que en su momento consideré como una debilidad, pero es una fortaleza. Vulgarmente dicho, soy muy observador. Sí. Me gusta estar observando todo el tiempo, todo lo que pasa a mi alrededor. En ocasiones me dicen que es mitote o mitotero. Bueno, a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Pero en términos coloquiales soy muy mitotero. De todo me gusta estar informado. Sí, Y parecería que voy tomando semillas de todos lados y van germinando en esta mezcla de relacionar detalles e historias con conceptos, con teoría, con experiencias. Voy integrando y voy formando nuevos elementos que me permiten de alguna forma guiar a otras personas. Creo en eso. Wow. Esa última fortaleza está muy interesante. ¿Cómo le ha resultado esta fortaleza? Díganos un ejemplo de cómo usted ha aplicado esa fortaleza para poder pues hacer una mejor práctica. Tengo un concepto con los médicos, lo voy a poner como ejemplo. Cuando yo llego con un doctor y le digo: doctor, me duele la garganta, y le empiezo a platicar mi historia. Digo: es que ayer estuve en el carro, en el aire acondicionado, pero luego salí. No, me dice: no, eso no importa. La historia no importa, importa que tienes una infección ahorita en la garganta. Cuando un médico me dice eso, lo descarto y no lo vuelvo a ver. A ver. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras experiencias. Sí. Cuando descubro esto y me autoanalizo y reviso que mis formas y conductas son el resultado de experiencias pasadas, de aprendizajes pasados. Todo aprendizaje es una experiencia, viene de una experiencia. Cuando yo me doy cuenta que mis experiencias están relacionadas con otras experiencias, con relaciones personales,
con circunstancias, con entornos, voy encontrando relación en todo lo que sucede, Sí. en absolutamente todo. Se oiría muy religioso decir, no se mueve la flor del árbol sin la voluntad de Dios, pero se mueve la flor porque el viento sopla, y el viento sopla porque el sol salió, y el sol salió porque hay una energía, y yo empiezo a relacionar todo. Sí. Para mí, la base fundamental del universo es la energía, y todo es energía. Sí. Y partimos del punto de que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego entonces todo está relacionado, y si yo observo el entorno, puedo encontrar relaciones fácilmente entre lo que está por pasar o lo que ya pasó. Sí. Esto viene de un concepto causa-efecto. Yo considero que no hay nada en el mundo que no sea causalidad. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Sí. Desgraciadamente para los humanos a veces son demasiadas variables como para evaluarlas y decir qué es lo que va a pasar. Pero todo tiene una causa y un efecto. Eso es irremediable, es desde la física. Sí. Para el ser humano hay causas muy antiguas, en el nacimiento o en la maternidad o en diferentes momentos, pero todo tiene una causa. Entonces, empezar a encontrar relaciones en todo lo que observo me permitió ir almacenando en mi base de datos mucha información. No sé si el concepto de ser informático y tener el concepto de base de datos y organizar y estandarizar y sobre todo llevarme mucho a la parte de las estadísticas, esta parte matemática mía me haya ayudado a encontrar relaciones entre los conceptos, las conductas, los comportamientos, las actitudes, las causas y los efectos del ser humano. Sí. Tú me preguntas, ¿y cómo se logra? Híjole, no sé. Es algo que se me ha ido dando. Sí. Esta curiosidad que es innata al ser humano es lo que nos da la oportunidad de encontrar relaciones entre lo que observamos en el entorno y lo que nos sucede a nosotros mismos. Se me pone la piel chinita, tengo frío. Ah, ok, encuentro una relación. Y cuando detecto que en todo lo que me sucede a mí hay una causa, entonces empiezo a autoobservarme. Yo creo que eso ha sido lo más importante en mi vida, que a los 17, 18 años entendí que la mejor manera de entender el mundo era autoobservarme a mí mismo y de ahí encontrar relaciones con lo que va sucediendo. Sí. Creo que por ahí va la cosa, no sé. Pues qué padre que una sus gustos o su profesión con otra, informática con psicología, y eso debe ser muy, pues muy ameno para usted porque está desarrollando sus áreas de oportunidad para aplicarlas a un bien común, que es trabajar con personas, y todo esto que dice pues va a ayudarlas al fin y al cabo. Así es, Emanuel. Realmente yo creo mucho en esta parte en la que la vida te va poniendo lo que necesitas. No, obviamente vas tomando decisiones, ¿no? A mí las circunstancias me trajeron a Mazatlán, las circunstancias me llevaron a estudiar un doctorado que me dio teoría de una praxis que yo ya hacía en el salón. Yo veía los resultados y no tenía claro los porqués, pero sabía que haciéndose uso de ciertas estrategias, los resultados eran convenientes y funcionaban. Cuando conozco toda la teoría y empiezo a encontrar relaciones, pues obviamente el crecimiento fue un boom, para mí fue un boom. Yo quedé ahora sí que extasiado con el haber incursionado en el área de psicología porque me muchas cosas, la verdad. Eduardo, las debilidades que usted tenga y que las pueda comentar en público para que no quede tanto pues abierto pues a todo. Fíjate que descubrí en mi proceso de recuperación de algunas debilidades que la procrastinación era una de mis principales debilidades. Sin embargo, eso me ayudó también a ser paciente. Entonces, algunas de mis debilidades se han convertido en mi fortaleza. Pero sigo siendo un poquito procrastinador. Sí. De repente voy dejando las cosas para después. Tengo mis razones. Sí. Y sé con mucha claridad por qué lo hago. Pero sigo siendo procrastinador. Sí. Otra debilidad es tal vez mi dispersión. Estoy en muchas cosas a la vez. Sí. Y eso es... Hoy en día le llaman hiperactividad. Yo siempre me he considerado muy activo, súper activo. No puedo estar quieto. Y eso me lleva a veces a estar en varias cosas a la vez. Sí.
y dispersar un poco mi pensamiento. Cuando hay necesidad, en una clase, en un taller, en una conferencia, obviamente hay enfoque y hay concentración. Sí. Pero en la vida diaria a veces esta dispersión me genera algunos problemas. Entre tomarme el café y tomar el desayuno, fumarme un cigarro al mismo tiempo y estar leyendo y Sí. a veces un poquito de estrés. Sí. Se me acaba el tiempo. Sí. A veces siento que se me acaba el tiempo, quiero hacer muchas cosas todavía y pudiera ser una de mis debilidades, la falta de tiempo. Y eso es un poquito debido en parte a la indisciplina que vengo acarreando desde mi juventud y que me gusta mi indisciplina porque eso me permite salirme del método de vez en cuando para probar nuevas cosas. Y yo me justifico siempre con los grandes pensadores. Siempre les digo a mis alumnos, es que el que pensó diferente encontró otras verdades que ahora son reconocidas. Sí. Entonces me ha funcionado salirme del método, no hablo del método científico, sino de la rutina, de la disciplina estructurada. Salirme de esta disciplina me ha permitido ver las cosas de diferentes maneras. Y eso a la larga se ha convertido en una fortaleza. Sin embargo, tengo que decir que a veces sí soy un poquito indisciplinado, poquito desorganizado y pues a veces me considero demasiado inteligente y a la vez poco flojo, por lo mismo. Como me considero inteligente, sé que puedo resolver las cosas más rápidamente. Entonces, Trabajaba más fácil. así es, así. Busco la manera. Sí. Tardo más en empezar un proyecto o una situación porque estoy buscando la manera de hacerlo más fácil. Esa es la verdad. Sí, Entonces, sí soy un poquito flojo, la verdad. es una buena estrategia, ¿no? Dicen que cuando se te complica algo, pregúntale al flojo, porque el flojo sabe más rápido en la solución o hacer las cosas. Es cierto. Los flojos son los que inventaron las herramientas, a final de cuentas. Ok. Así es. Buena observación. Su mayor reto, Eduardo. Fíjate que en algún tiempo los retos van creciendo, van cambiando. En algún tiempo fue terminar la ingeniería. Cuando se logró eso, inmediatamente en mi mente estuvo hacer una maestría. Fue un reto. Lo Sí. empecé varias veces. Empecé una en Chihuahua hace muchos años. Por alguna razón no se pudo continuar. Inicié otra en informática administrativa en la Autónoma de Durango, que también dejé por ahí pendiente. Hasta que llegué a esta, yo creo que no había encontrado la maestría adecuada. Sí. Esta maestría me llevó después al doctorado. Mi reto era la maestría. El doctorado era como la cerecita del pastel. Ok. Terminamos de estudiar. Ahorita mi reto es la tesis. Por alguna razón no la he terminado. La conozco y voy a compartirla. En parte la procrastinación, en parte la indisciplina, en parte el salirme del método. Todas estas características mías me han llevado a dejar la tesis un poquito de lado. Sí. Sin embargo, he hecho mucha investigación, no metodológicamente o no plasmada, tal vez no plasmada en escritos, pero sí llevada a la práctica. Y encuentro buenos resultados y me da satisfacción suficiente. Eso me impulsa a dejar de lado la tesis, pero ese es mi reto este siguiente año. Iba a ser para este año, me lo prometí para este año, pero quedó en el tintero nuevamente. Por mucho trabajo, volvemos a lo mismo. Sí. La dispersión de andar en muchas cosas te va haciendo dejar algunas otras. Sí, nos falta tiempo, como usted bien dice. Y Sin brazos, embargo, ¿no? el darte cuenta y hacerlo consciente, dice, bueno, ok, esto puede esperar porque esto es más importante, también me hace sentirme satisfecho. Sí, claro. Por ejemplo, ANMET este año no estaba en mis planes. Ujú. Empezó por ahí de febrero, marzo. Bueno, mentira, empezó desde el año pasado. Desde el año pasado empezamos, pero no había estos planes que se han ido dando con ANMET Sí. y que de alguna manera me he ido involucrando cada vez un poquito más. No es que me quite tiempo, pero en la vida te van surgiendo cosas. Sí. Y las oportunidades están una vez en la vida nada más, así que o las tomas o las tomas. Sí. Y yo así soy. Se me presentan las oportunidades y las tomo, Sí. porque no sé si se vuelven a repetir. Ok. Tomar oportunidades a veces te hace trabajar más, te hace desperdiciar tiempo, te hace caer en indisciplina, pero también te da mucho aprendizaje. Sí. Y si algún proyecto no se lleva a cabo o no se culmina, aprendes definitivamente. Así que yo no le tengo miedo a cosas nuevas, al contrario, me motivan las cosas nuevas. Sí. Quisiera agregar algo respecto a los retos porque
de repente confundimos retos con metas y con sueños. Y yo en mis discursos de repente planteo mucho esta parte en la que todos tenemos sueños, pero pocas personas tienen metas. Sí. Y generalmente las metas se convierten en un reto cuando son en contra de tu propia voluntad. Para mí los retos son los obstáculos que me ayudan a crecer y que me impulsan a aprender cosas nuevas que no conozco para poder no evadir, sino brincar esos obstáculos. Sí. Así que más que retos yo dijera, ¿cuáles han sido mis metas? Muchos de esas metas fueron sueños. Sí. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 18 años, me hizo una entrevista, porque era de tarea, Ajá. y me comentó, me dice, papá, dime 10 de tus sueños cuando eras joven. Y le platiqué algunos de ellos, ¿no? Entre ellos la licenciatura, el doctorado, la maestría, el ser gerente de una empresa, tener un negocio, varias cosas. Y la siguiente pregunta me impactó porque me dice, ¿y cuántos de esos sueños has realizado? Ok. Y juntos empezamos a revisar. En aquel momento le dije 10 sueños y llevaba 8. Ajá. Creo que ahorita ya los otros 2 ya se cumplieron, Sí. pero ya tengo nuevos sueños. Pero más que sueños los he convertido en metas. Los bajo de la nube Ajá. y Sí. les pongo fecha de caducidad. Cuando yo a un sueño le pongo fecha de caducidad, lo convierto en meta y entonces deja de ser un reto. Sí. Es un objetivo, es un motivante. Y más que el sentirlo como algo en contra mía, lo siento como algo a favor mío. Es el uso de palabras, ¿no? A veces ciertas palabras nos pueden frenar. Sí. Yo no hablo de obstáculos, hablo de oportunidades. Yo no hablo de límites, hablo de metas para crecer. Y yo no hablo de zona de confort, hablo de logros y seguir creciendo hacia la zona mágica. Es manejar de diferente forma las mismas palabras, pero puede servir también como un mensaje para los demás, ¿no? A final de cuentas. Sí, pues gran contexto que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque nos permite visualizar un poquito más lo que tenemos o lo que queremos. ¿Algún conflicto que haya tenido en su vida? Comenzamos por la laboral, después con la personal, que es un poquito más pues nos hace más vulnerables, ¿no? Pero esto se trata de que nos conozcan, Claro. de que sus alumnos, sus pacientes, sus clientes, ya no conozcan al maestro Yazan, al psicólogo del sordo, ¿no? Que conozcan pues al buen Eduardo, ¿no? ¿verdad? Eduardo, Sí. sí. Entonces comienza con algún conflicto profesional, por ejemplo, algún caso con algún paciente que se pueda mencionar, el haber dejado informática para venirse a psicología, el mudarse de ciudad. En esa parte, mudarme de ciudad no ha sido un conflicto para mí. Me gusta el movimiento. De hecho, en la parte laboral, estar 24 años en Mazatlán para mí ha sido un gran logro, ¿no? Porque había estado en muchas otras ciudades. Estar 24 años, por ejemplo, en la UAS, 23 ya, ha sido un gran logro porque generalmente, no por conflictos, sino por inquietudes, siempre estaba yo cambiando de trabajo fácilmente. Sí. En la parte laboral, muy joven, me ofrecieron tiempo completo en una escuela y no lo acepté porque no me sentía listo. Sí. Hoy en día me puedo dar el gusto de decir qué bueno que no lo acepté porque me permitió crecer y ahora sí enseñar más. Y eso me lleva al principal conflicto laboral que yo he tenido en algunas escuelas. Cuando yo empecé en la Autónoma de Durango, en el año 2000, después en la UPCIN, en el 2005, que fui maestro fundador, mis dinámicas no eran muy bien vistas. Dinámicas en La forma el de- aula, o cómo se manejaba usted. Ajá, la forma de ser. Ajá. Inclusive llegué a tener a una queja de los directivos principalmente por tener contacto con los alumnos, contacto físico. De llegar y a veces saludarlos, una palmada en la espalda, tocarles la cabeza, cosas así. ¿Hace cuánto estos conflictos? Te hablo de esto hace unos 15 años, Ok. 15, 17 años. En aquel momento, pues sí, me bloqueaban un poco porque había este concepto de no debes tocar al alumno. Sí.
Sí. y se puede malinterpretar y todo eso. Hoy en día en la escuela de psicología los alumnos llegan, me abrazan, me saludan, algunos me dan palmadas. El otro día una alumna me dice, profe, su cabello me gustaría tocarlo. O sea, cosas muy extrañas, ¿no? Es que tiene el pelo de niño, me dicen, cosas muy extrañas. Y yo interactúo mucho con las personas. De repente llego y me siento en sus mesas y les robo una papita o una golosina que traen por ahí. Y esto me he dado cuenta que le gusta a los alumnos, les claro. sirve. Entonces, sí tuve conflictos con esa parte, algunos directivos me llamaron la atención. Obviamente en su momento lo tuve que frenar. Sí. Tal vez mi conflicto principal con algunos alumnos fue esta responsabilidad de exigirles más, más allá de lo que ellos esperaban. Pero al terminar un curso, la mayoría, si no es que todos, me lo agradecían. Al principio me generó conflictos, hubo grupos que quisieron correrme en alguna ocasión, ¿no? O sea, sean huelga para sacarlo. Exactamente. Pero al terminar el curso, pues quedábamos en buenas lides. Siempre hubo el decirles, esperen tantito, se van a dar cuenta de que les sirve esto. Sí. En el área de psicología, algún paciente, no recuerdo algún paciente que se haya quejado de mí o que haya tenido conflictos directos, pero sí he tenido experiencias de algunos pacientes que van una vez y no regresan. Es muy común, tal vez la forma en que yo trabajo no les acomoda, Sí. o no estaban listos, o algo que yo dije y que no les acomodó. Puede ser, no lo dudo, pero nunca se me ha hecho una retroalimentación. Varios pacientes que fueron una o dos veces y que de repente pues, dejan de ir. Desgraciadamente a veces no sabes ni por qué. Ajá. ¿Sí? Hasta ahorita en el área de terapia, en alguna ocasión, un grupo en el área en psicología, estábamos dando clase de terapia gestal y pues la propia clase nos llevó a un pequeño proceso de terapia y hubo una queja del grupo por ahí, como que no les gustó mucho la idea. Pero después, al ver el programa y ver la necesidad de la práctica, se aclaró. Pero sí me generó un poco de conflictos, de diferencias de opiniones. Pero de no ser algún conflicto con un jefe que alguna vez tuve hace años que me dijo, oye, un día que yo llegué tarde, 10 minutos, muy curioso, me acuerdo, me dice, es que cuando tú no estás, yo era el gerente de sistemas en aquel entonces, y me dice, es que cuando tú no estás, no, me dice, cuando hay problemas, tú no estás. Y le digo, no, la verdad es que cuando yo no estoy es cuando hay problemas, Ajá. porque tú no los resuelves, era mi jefe. Sí. Dijo, como tú no los resuelves, los tengo que resolver yo, Ajá. cuando yo no estoy, entonces hay problemas. Ok. Y se me queda viendo y dice, no entendí la parte, pero bueno, te la voy a aceptar. Pero son conflictillos normales del trabajo. Generalmente nunca he considerado tener jefes. Sí, nos hablaba de que quería poner un negocio, de todo eso, ¿no? O bueno, de que quería ser dueño de una empresa o ser gerente y entre esas cosas. Sí, nunca he tenido jefes en el sentido estricto de que yo los considere como mis jefes. Siempre los veo como de igual a igual. Sí. Y eso a veces no es muy bien visto, pero pues así he sido y me ha funcionado, así que pues ahí la llevo. Sí. En ese sentido. Y se hace más fácil el trabajo, ¿no? De no verlos como jefes que normalmente tienen estas exigencias con el trabajador o pues la jerarquía que de repente los jefes imponen. Sí, ya lo ves como compañeros, tu trabajo es más relajado, tu desempeño es mejor, Así es. entre esas cosas. Es correcto, es correcto. Eduardo, ¿y conflicto personal que pueda ser compartido? ¿Algún conflicto personal? Esta pregunta siempre ha sido Siempre es complicada, ¿no? complicada porque de todos los conflictos personales, porque he tenido muchos, que valga la pena compartir. Ah, ok. Porque he tenido conflictos personales. En alguna ocasión en un café me hicieron enojar suficiente y me levanté. No recuerdo la discusión, pero era una reunión de amigos. Y algo que me dijeron muy fuerte me molestó. Y me retiré y dejé 50 pesos ahí botados, ¿no? Dije, ahí está mi café, yo lo pago y ahí nos vemos. Me fui. Responsable y todo, enojado pero Enojado pero responsable. responsable. Y
La siguiente vez, el mismo grupo, me empezaron a cotorrear por lo mismo. Y dijeron, hay que hacerlo enojar, a ver si paga la cuenta. Y sí, curiosamente me hicieron enojar suficiente, agarré la cartera y aventé un billete de 500. Y me salí. Pero no tardé más de 3 segundos y me regresé por mi billete. ¿Qué dijeron? ¿Que ya se enojó? Pues no, les dije. Me sirvió mucho porque dije, ¿para qué me enojo? Sí. ¿Qué caso tiene si la intención es esa precisamente? Sí. Y de ahí surgió una frase que le dije a uno de mis amigos. Le digo, es que debo entender que prefiero mantener la relación que tener la razón. Fue un gran cambio para mí. ¿Sí? Okay. Ese conflictillo que te puedo comentar como algo muy positivo me sucedió y me sucedía muy a menudo. Sí. Me sirvió porque entendí que a veces la relación vale más que la razón. A veces que por nuestro ego también pecamos, ¿no? Y queremos tener la razón cuando no es tan necesario para mantener la relación. Así es. Bien. Y curiosamente podemos entender que todos tenemos nuestra razón. Ujú. A veces es ver el 6 o el 9. Sí. Y eso, cuando lo entiendes, cambia tu vida por completo. Quisiera contarte algún otro conflicto personal, pero de no ser la vez que me peleé a golpes con una persona que casi me atropella. Sí. Curioso. Estaba yo muy chavo. Iba cruzando y pues iba en esos días sin carro, molesto, sin dinero. O sea, en una situación muy frustrante. Y vas cruzando una calle y el carro casi te atropella y pues le dices hasta la despedida, ¿no? Y para mi mala suerte se baja el muchacho, el señor, y pues nos agarramos allá a golpes. Ajá. Un manoteo ahí, lo que tú quieras. Ajá. Terminó aquello, me levanté yo, recogí mis papeles. Dije, ¿qué necesidad tengo de esto? Pero bueno, son cosas que le pasan a uno, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tendría unos 25, 27, 28 años tal Bueno, vez. ya era todo un profesionista como para agarrarse a fregazos con alguien en la calle, ¿no? Así es, exactamente. Sí. De portafolio en mano y toda la cosa, ¿no? Sí, O sea, sí. ya como profesional y agarrándote a golpes a media calle, o sea. Sí, sí. Pero Pero bueno. bueno. Corta a veces, pero mire, pues estamos en México. Así es, y pues eso te da a entender que las emociones ahí están, a flor de piel. Sí. Ahí están y en cualquier momento pueden estallar. Y una persona que se ve muy ecuánime tendrá un punto de ruptura y precisamente ahí es donde entra la psicología. ¿Cuándo es el punto justo de ir a mantenimiento? Antes de que se llegue la necesidad de un proceso correctivo, ir a mantenimiento. A veces el ir con el psicólogo no es porque estés mal, es para evitar estar mal precisamente. Sí, incluso el psicólogo va a terapia para poder tratar a la gente, ¿no? Así es lo que debe de ser. Yo en lo particular, pues tengo colegas con los que de repente platico algunos casos. Mira, la mayoría de mis pacientes van conmigo por situaciones normales de la vida cotidiana. Ah, ok. Y yo le llamo terapia de desarrollo holístico. Son gentes funcionales. Algunos con cierto grado de depresión o rasgos de depresión, algunos con ciertos rasgos de ansiedad, uno que otro con ciertas características de pánico generalizado. ¿Qué te puedo yo contar? Relaciones personales inconformes, y la mayoría de estos son personas que funcionan, pero que conforme van funcionando van asimilando una serie de situaciones que si las dejan ser, se pueden convertir en una bomba que explote. Sí. Entonces, he trabajado con algo de drogadicción, poco, y he trabajado con algunos casos de padres para apoyo a sus hijos. Pero la mayoría de mis terapias están en el desarrollo holístico, yo le llamo en la parte preventiva o en el límite de lo correctivo, Sí. sobre todo para el mejoramiento de las relaciones humanas, el autoconocimiento y de esta manera el poder darse autosoporte. La terapia gestal se apoya mucho o va mucho dirigida hacia esto, el autosoporte. Entonces, el poder ayudarle a otras personas a que se den autosoporte y que puedan sobrevivir en el día a día, creo que es algo muy importante antes de llegar a la patología, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Tiene proyectos en puerta? ¿Qué piensa hacer después durante este año o el que viene? ¿Ya se propuso algunas cosas que nos pueda contar? De repente que somos reservados con nuestros proyectos, que no queremos que se nos venga abajo,
o que los tenemos ahí pensados, pero si lo decimos y no se hace, hay un conflicto, los que nos pueda comentar. Sí, mira, como proyectos en puerta, bueno, tenemos, aprovechando aquí en ANMED, tenemos el inicio del diplomado de tanatología, Sí, que ya tenía yo algún tiempo atrás intentando hacer diplomados. sí, Y cuando me invita a ANMED dije, bueno, perfecto, es una muy buena oportunidad para iniciar esto, ¿no? sí, Sigue en pie la meta del título de doctorado, que ya se inició este año, pero que se postergó hasta el año que entra. Espero terminarlo a mediados del año que entra, mi tesis. Están unos diplomados que quiero trabajar, que es una promesa que les hice a mis alumnos, inclusive en el área de psicoterapia gestal, sobre todo en la parte práctica de círculos gestálticos, le llamo yo círculos mágicos o círculos de terapia gestal, sí. que también tenemos ese proyecto en puerta, y seguir trabajando principalmente el área de capacitar a otras personas en esta terapia con enfoque centrado en la persona y con enfoque gestáltico, para que estos resultados se vayan expandiendo lo más posible. Sí. Por ahí ya hay varios alumnos egresados de la Escuela de Psicología que están pendientes conmigo de tomar el primer diplomado en terapia gestal, y estamos en pláticas con una universidad de Culiacán para empezar a trabajar algunas de estos proyectos. Estamos en pláticas todavía, pero hay esa posibilidad. Un proyecto futuro que tengo por ahí como idea es precisamente una clínica psicológica. Sí. Algo así parecido a las clínicas médicas, con una serie de especialistas de diferentes ramas y en diferentes especialidades, para atender en un solo centro a cualquier situación de carácter psicológico o de salud mental. Yo le llamaría, más que de salud mental, de salud integral. Es como, tengo un problema, ocupo ir a tratar eso, voy a la clínica y ya me guían hacia un especialista para en esa cita sentarme y platicar. Así sería más o menos la Sí, la idea principal es tener un prediagnóstico. Generalmente la gente llega con una idea equivocada de su propia salud. Sí, A mí me llegan de repente, es que tengo depresión. Oye, ¿quién te lo diagnosticó? No, me metí a internet y vi los síntomas y sí, tengo depresión. tengo cáncer de depresión. Exacto, ¿no? Ok, oye, ¿cuántos días llevas sin comer? No, pues en la mañana no tenía hambre. Sí. Oye, pero ¿cuántos días has dejado de comer? No, en la mañana no tenía hambre y me Sí. siento depresivo. Ok. Entonces, un primer prediagnóstico, a lo mejor hasta un sistema de evaluación más o menos automatizado, Ujú. que nos permita determinar hasta dónde realmente la persona sabe su sintomatología Sí. y sus patologías en el caso de tenerlas, o si son estos unos estados o unos rasgos o ya un trastorno. Y a partir de ahí, en el conocimiento del tipo de persona, evaluar cuál es lo que más le conviene, si una terapia cognitivo-conductual, o si una terapia de psicoanálisis, o si una terapia gestáltica. Yo no estoy casado con ningún tipo de terapia en particular. Sí. Yo me dedico a la terapia gestáltica, pero reconozco que hay otros tipos de terapias que tienen resultados. El psicoanálisis tiene resultados, el cognitivo-conductual tiene resultados. La frase célebre, ¿cuál es tu mejor psicólogo? El que te acomode. ¿Sí? Así que yo no le voy a funcionar a todos, Sí. ni todos mis pacientes van a ser bienvenidos por mí. Habrá pacientes que yo te diga, no te puedo trabajar, Órale. no te lo puedo trabajar, por falta de experiencia, por falta de conocimientos, o simplemente porque mi trabajo, mi dinámica de trabajo no encaja con tu forma de ser. Bien. Entonces, una clínica de esta naturaleza en la que cualquier persona pueda tener acceso a la terapia que más le acomode, creo que podría ser una buena idea. Qué interesante. ¿Aquí en Mazatlán piensa hacerlo? Sí, claro, aquí en Mazatlán. Wow, pues ojalá que se ejecute, ¿no? Bueno, imagino que ya tiene algún plan, pero que esté el proyecto conceptualizado. El concepto está y tenemos ya un pequeño plan. Faltan los recursos, como siempre, ¿verdad? Pero esos, bueno, ya echado el plan a volar, empiezan a llegar los recursos. Alguna ronda de inversión con Betty, con Vicky. Claro, claro. Antes de ir a la última pregunta, o a la última pregunta, quiero agarrar un poquito de algo de fuera de esta lista. Escuché 2 veces, si no me equivoco, tal vez un poquito más, la palabra magia. Creo que lo mencionaba en círculo mágico y la zona de confort, ¿cómo la llama? Salir a la zona mágica. Ok, ¿qué hace la magia en usted?
Ay, es genial. La palabra magia a veces la manejo con mucha cautela porque de repente se malinterpreta. Y es, desde la parte de la física es relativa. Yo a mis alumnos les digo, debemos entender que el ser humano es capaz de crear con su propio pensamiento cualquier cosa. Y obviamente lo ponen en duda. Profe, es que, a ver, si usted piensa en un avión, ¿lo puede crear? Sí y no. Es mágico. Y lo explico desde la relatividad. Cuando tú piensas en algo, ya está creado. Solo es llevarlo a la física, a la cuestión material. Pero el que ideó el avión lo creó primero en el cerebro, después lo lleva a planos, después lo lleva a cuestiones madera, metal, lo que sea. Después lo lleva a la práctica, lo modifica y lo logra. Todo eso lleva un tiempo. Sí. Por decirte un número, el primer avión se desarrolló, no sé, en 10 años, vamos a poner un número. Entonces, los humanos estamos conceptualizando la magia como algo instantáneo. Sí. Y no es así. El tiempo es relativo. Para la vida de un humano, 10 años es el 10%. Es mucho. 10% en 100 años es algo, son 10 años. Pero cuando dices 10 años en comparación con toda la vida de la humanidad, que son 15, 20 mil años, ya el porcentaje baja, Sí. ya no es tanto. Y cuando visualizas todo lo que ha crecido la humanidad en los últimos 2000 años, en comparación con toda la vida de la Tierra, o lo que tiene la vida en la Tierra, pues es mínimo, es muy pequeño. Entonces la vida en la Tierra es magia, es instantánea, en comparación con la vida de la Tierra. Sí. No sé si esto sea claro. A donde voy es, el humano tiene mucho la tendencia a pensar en sí mismo y a comparar todo el entorno y toda la experiencia con su tiempo. No, la magia se da a veces de generación en generación. La psicología ha hecho magia. Ha hecho magia, Sí. pero tal vez en mis padres no. Tal vez en mí un poco, pero en mis hijos, el resultado de lo que yo aprendí en estos doctorados, en estas experiencias, se los vertí a mis hijos y yo ahorita los veo felices. A los 25, 26 años que tienen, 28 uno de ellos, 26 uno y 30 la otra, los veo felices. Lo que yo no logré hasta a lo mejor a los 45, 50 años. Sí. Entonces hay evolución y entonces hay magia. Sí. El hecho de creerlo, lo crea, y al crearlo, obvio, hay que hacerlo. Sí. No es sentarte a ver qué te trae Dios. A eso me refiero con la magia. Sí. Y entonces, la magia es, ¿qué encuentro detrás del obstáculo? Yo les digo a mis pacientes, es que el éxito está detrás del miedo, está detrás del obstáculo, está detrás del límite. Sí. Y el límite tú lo visualizas. Pero si crees que esa pared la puedes tumbar, la vas a poder tumbar. Solo necesitas aprender a utilizar las herramientas correspondientes para tumbar la pared. Sí. Y listo. Es cuestión de tiempo a veces. Muy bien, Eduardo, y vamos a decir ahora sí a la última pregunta. ¿Algo que quiera agregar? Uy, mucho que agregar, poco tiempo, siempre es poco tiempo. En mis cursos siempre me quedo corto. Sí, no basta. Nunca una hora, es 2 horas. suficiente. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Que he aprendido en mucho tiempo que el 95% de los problemas que tenemos los seres humanos son fallas de comunicación, fallas de empatía y fallas de visualizar el mundo del otro. Cuando entendemos esto, los problemas se empiezan a resolver más fácilmente. Y hablo de problemas económicos, problemas de relaciones, de pareja, de hijos, en el trabajo, lo que tú me cuentes. Sí. Inclusive los problemas que se generan en una empresa, la mayoría de ellos son problemas de comunicación, fallas de comunicación. Sí. A veces la falla del internet es una falla de comunicación, o sea, Sí. el que no te llega un mensaje, el que llegó a destiempo, todo esto son, o sea, lo llevo al extremo, la falla de comunicación en todos los sentidos. Sí. Entonces, yo le sugeriría a cualquier persona que nos escuche que se enfoque en transmitir un mensaje más claro, en Bien. transmitirse a sí mismo, en darse a conocer con mayor claridad. En mi WhatsApp, quienes lo han leído, dice, comunico mi ser para que sepas cómo voy a influir en tu ser. Ok,
Vamos a pensar en la frase. Después Piensen de que en- se acabe esto, vamos a... Piensen en esa frase. Y cuando me preguntaron el otro día, ¿quién eres? ¿Quién es Eduardo del Sordo? Les dije una frase que se va a oír muy mística, pero me gusta. Soy el que soy. No soy el que fui, ni soy el que seré. No soy lo que tú ves. Yo soy yo. Y tú ves lo que tú puedes ver de mí. Pero lo que tú puedes ver de mí refleja en parte quién soy y me ayuda a conocerme. Y en ese autoconocerme cambio y me ves diferente. Sí. Órale. En un instante, pues todo Así es, la cambia, vida ¿no? es muy dinámica. Sí, Quien me conoció hace un año ya no me conoce. Soy otra Así persona muy diferente. sí, sí. Las experiencias nos van cambiando. Así es, así es. Eduardo, ha sido una plática muy enriquecedora para nuestros oyentes, para nosotros. Conocer al maestro Eduardo ya ha sido pues todo un deleite. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de usted y muchas cosas de las que usted es, seguramente a las personas que lo conocen va a haber una alimentación positiva. Y pues nada, espero que nos sigan sintonizando aquí en Podcast AdMed, que sigan conociendo a los profesionales que se esfuerzan por la educación y salud del país. Psicología abarca las dos. Entonces, pues muchísimas gracias, le agradezco su tiempo, todo el equipo de AdMed le agradece su presencia en esta institución. Así que pues nada, muchísimas gracias, hasta la próxima.